Entonces, ¿cuál es el comportamiento de una resistencia en un circuito de corriente alterna? Pues el mismo que el de una resistencia en un circuito de corriente directa. Convertir la energía en calor. En ambos circuitos el comportamiento es el mismo. Ahora, otra cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Nosotros, para poder representar, para poder mostrar, para poder analizar el comportamiento de este tipo de circuito, nosotros básicamente lo que hacemos es fabricar un modelo matemático. Entonces, a este circuito hay asociado un modelo matemático. Ese modelo matemático está desarrollado, bien, para que nos sirva para representar cuál es el comportamiento de ese sistema metálico que está ahí. ¿Ok? Bueno, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el modelo matemático asociado a ese circuito que está ahí? Al circuito resistivo. Entonces, el modelo matemático que ustedes ya lo estudiaron hasta el cansancio es algo que se conoce con el nombre de la ley de Ohm. Ese es el modelo matemático. Ese es el modelo matemático. Bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Ohm? Pero no en ecuaciones, ¿no? Sino en palabras, en filosofía, entendiendo de qué trata la cosa. ¿Qué dice el modelo matemático llamado ley de Ohm? La intensidad directamente proporcional al voltaje. Correcto. Correcto. Que la corriente eléctrica, esto que circula por acá, el flujo de electrones, es directamente proporcional ¿a quién? Al voltaje aplicado al circuito. Y es inversamente proporcional a la resistencia que se coloque en el circuito. ¿Bien? Esa es la forma de enunciar el modelo matemático llamado ley de Ohm. La corriente del circuito, el flujo de electrones es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Es claro? Muy bien. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que entre más voltaje va a haber más corriente. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Entre más resistencia, menos corriente. Eso lo manejan muy bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Es correcto? Bien. Una presunción de este modelo matemático. ¿Okay? ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente, por ejemplo, acá? Abro el circuito, lo rompo. ¿Habrá corriente? No. Entonces fíjese que la ley de Ohm asume una condición del circuito muy importante. ¿Qué asume? Para que funcione la ley de Ohm, para que la ley de Ohm se cumpla, mejor dicho, para que la ley de Ohm se pueda aplicar en ese circuito como modelo matemático, ¿en qué condición debe estar el circuito? Cerrado. Asume que el circuito está cerrado para que exista corriente. Entonces, esa es la condición, ¿sí?, que tiene que existir en el circuito para que la ley de Ohm pueda ser aplicada como modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Y les recuerdo esto porque ahorita vamos a comenzar a trabajar con circuitos que no son cerrados. ¿Sí? ¿Y quién sabe si se cumple la ley de Ohm? Bien. Ahora vamos a estudiar el comportamiento de la capacidad y el comportamiento de la inductancia ya dentro del circuito. Y ahora vamos a hacer un nuevo tipo de circuito al cual le vamos a colocar, por ejemplo, como nombre circuito capacitivo. O sea, circuito en el cual ahora aparece un condensador. Voy a hacer un repaso del circuito capacitivo con DC. Con DC. Y luego, pues, lo hacemos con AC. Entonces, en DC, ¿cómo era el asunto? Acá positivo y acá negativo.
y acá un condensador. Voy a ponerle aquí un interruptorcito y acá un condensadorcito. Ahí está. ¿Qué sucede? A ver, ¿cuál es el estado natural de este par de placas metálicas, de este sistema metálico que está acá? Descargado. Ya ustedes me entienden lo que quiere decir eso, ¿no? O sea, que la densidad de cargas aquí está igual que esta, todo está neutro, todo está bien distribuido, no hay problemas. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando yo cierro el interruptor? O sea, cuando expongo la placa de arriba a una carga positiva masiva y cuando expongo la placa de abajo a una carga negativa masiva, mucho nivel de carga negativa. ¿Qué sucede en ese momento? Entonces el condensador se carga, punto. Y ustedes ya saben lo que significa se carga, ¿no? Quiere decir que acá arriba va a comenzar a existir predominantemente iones positivos, los iones de la estructura. Y acá predominantemente van a existir electrones de valencia. ¿Ok? Entonces podemos decir que este condensador adquiere la siguiente polaridad. Arriba, carga positiva. Abajo, carga negativa. ¿Así estamos de acuerdo? Se cargó. ¿Qué es la corriente eléctrica? Definición de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente? O sea, ahora sí hablamos de la definición exacta. Movimiento de electrones. ¿Están seguros de eso? No. ¿Se falta algo? ¿Cómo mide usted que el flujo sea alto, que haya mucho movimiento o que haya poquito movimiento? ¿Cómo mide eso? Toca meterle una unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces la definición de corriente exactamente es cantidad de electrones por unidad de tiempo. Esa es la definición exacta. ¿Está bien? Entonces la corriente eléctrica es como un taxímetro. ¿Sí? Tantos electrones pero por unidad de tiempo. ¿Sí? Existe una cuantificación, un determinado número mínimo de electrones, ¿está bien? No mínimo, un determinado paquete de electrones que recibe el nombre de Coulomb. El Coulomb es lo que se conoce con el nombre de, en física, con el nombre de unidad de carga eléctrica y corresponde a una determinada cantidad de electrones. Bien, entonces si yo tengo que por un circuito está circulando un Coulomb, o sea, determinada cantidad de electrones, en un segundo, un Coulomb por segundo, a esto es a lo que nosotros lo llamamos un amperio de corriente. La cantidad de carga que tiene un electrón es algo muy pequeño, digamos, para ser utilizado en forma práctica. Por lo tanto, para uso en física, para poder definir una unidad de carga, entonces se ha agrupado una serie de electrones, una cantidad de electrones, como se muestra en esta gráfica, y a esa agrupación se le ha colocado el nombre de Coulomb. Un Coulomb es 6.24 y un poquito más por 10 a la 18 electrones. Dense en cuenta, la cantidad de carga que tiene un Coulomb es bastante ya mucho más grande y se utiliza como unidad en física como unidad de carga. Ese amperio que ustedes han trabajado tanto, que ustedes han medido, ese amperio corresponde a una determinada cantidad de electrones llamada Coulomb que se ha movido por el circuito durante ¿cuánto tiempo? Durante un segundo. Entonces recuerden que la corriente eléctrica tiene que ver con carga movida, cantidad de electrones por unidad de tiempo. ¿Ok? Por unidad de tiempo. Bueno, entonces, esto para llegar acá otra vez. Aquí hemos chupado electrones y aquí hemos acumulado electrones. ¿Será que el número de electrones acá en esta placa es infinito? ¿O algún día se acabará? Algún día tiene que acabar. Entonces, cuando se han chupado todos los electrones de acá, o cuando todos los electrones han pasado aquí a esta placa, cuando ya se ha chupado hasta el último electrón, cuando ya no hay movimiento de carga, por lo menos en esta parte del circuito, ¿sí? Ahí yo puedo decir que hay corriente eléctrica. Hay transferencia, hay movimiento físico de electrones por el circuito por unidad de tiempo. Ya no.
Entonces, cuando el condensador queda full cargado, ¿sí? Totalmente cargado, en ese momento, ¿cuánta corriente hay por el circuito? ¿Sí se dan cuenta? Qué cosa tan interesante. Entonces, cuando el condensador tiene carga total, en ese momento la corriente del circuito vale 0. Claro, porque no hay más transporte, no hay más movimiento de electrones por el circuito en la unidad de tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, en este circuito, la corriente solamente circula durante determinada cantidad de tiempo. ¿Cuál es esa cantidad de tiempo? Pues el tiempo en que dura el condensador de cargarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después de eso, corriente igual a 0. No hay más corriente por el circuito. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar un condensador, pero lo vamos a trabajar en un circuito de corriente alterna. ¿Sí? No le vamos a colocar una fuente de DC, sino una fuente de AC. ¿Sí? Les recuerdo. Esta que está aquí adentro realmente es una bobina que se mueve, que rota dentro de un campo. Por lo tanto, en media vuelta, la fuerza electromotriz que mueve los electrones tiene esta forma. Y en la otra media vuelta, la fuerza electromotriz que mueve los electrones tiene esta otra forma. Indicando que la corriente acá, que la fuerza hace que los electrones se muevan en un sentido. Y acá indicando que la fuerza esa hace que los electrones se muevan en sentido contrario. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo hago para indicar, como esto a veces la fuerza va en un sentido y a veces va en sentido contrario, cómo hago para indicar eso acá? Me toca inventar un símbolo para indicar eso. Entonces yo les propongo el siguiente símbolo. Mientras que esté esta fuente haciendo fuerza en ese sentido, para que los electrones se muevan en ese sentido, a esa fuente le vamos a poner el siguiente símbolo para indicar que está en ese momento en ese sentido. Vamos a ponerlo así, pónganme cuidado. Ahí está haciendo fuerza en un sentido. Y para indicar que va en sentido contrario, o sea, que está ya en esta parte aquí de la generación, ¿cómo lo indico? ¿Correcto? Entonces, aquí, con este símbolo, les voy a decir yo, estamos haciendo fuerza en un sentido. Y con este otro símbolo, les voy a indicar, la fuente está haciendo fuerza en sentido contrario. Entonces, la mitad del tiempo, la mitad de la vuelta va a estar así. Y la otra mitad de la vuelta va a estar así. ¿Ok? Bien, entonces pónganle cuidado. En esta primera mitad, así. En esta segunda mitad, así. Pero como esto sigue dando vueltas. Entonces, en esta otra mitad, ¿cómo va a estar? Y en esta otra mitad, ¿cómo va a estar? Y en esta otra mitad, ¿cómo va a estar? Y así sucesivamente. Bien, a ese movimiento de vaivén, fuerza para un lado, fuerza para el otro, corriente para un lado, corriente para el otro. A ese movimiento se le llama alterno. Alternan las direcciones de movimiento, a veces para un lado y a veces para el otro lado. Cuando yo varío mi dirección de movimiento, es decir, que estoy alternando mi dirección de movimiento. Por eso a una fuente que hace eso se le llama una fuente de corriente alterna. ¿Ok? Que varía la dirección de flujo. ¿Cada cuánto la varía? Cada determinado tiempo. Cuando la varía cada determinado tiempo, se dice que la fuente es periódica. Una cosa, yo puedo agarrar el modelo matemático llamado ley de Ohm y aplicárselo a este circuito. ¿Qué opinan? ¿Será que yo puedo aplicarle la ley de Ohm así como está a este circuito? A ver, entonces pónganle cuidado. Por el sí, por el no y por el no sabe, no responde. A ver.
A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice que sí? A ver, levante la mano. Sí se puede aplicar la ley de Ohm. ¿Quién dice que no se puede aplicar la ley de Ohm? ¿Por qué no se puede aplicar la ley de Ohm? No resistivo, no resistivo. ¿Cuál es la condición del circuito para que se pueda aplicar la ley de Ohm? Ya lo vimos. Hay una condición. Correcto. ¿Este circuito es cerrado? Miren que acá tenemos severo machetazo. Aquí tenemos severento machetazo. Aquí hay un poco de eléctrico metido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir que se cumple la condición para poder aplicar el modelo matemático ley de Ohm en este circuito. No. La corriente va de el condensador de carga, de descarga, de carga, de descarga, de descarga. El medio ya no sería como ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Aquí hay un problema, miren, este problema necesito que le pongan mucho cuidado, porque este problema se soluciona con un modelo matemático más fuerte, más interesante. ¿Sí? Tengo un circuito, oiganme bien, tengo un circuito en el cual no puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque no cumple la condición básica, y es que el circuito esté cerrado. No tiene continuidad el circuito, no puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Pues por ahora. Les voy a enseñar un pequeño truquito. Bueno, entonces, pónganle cuidado. En este momento, ¿qué modelo matemático rige en este circuito? Básicamente que aquí se carga un campo eléctrico. La manifestación, la manera como yo mido en electricidad ese campo eléctrico es mediante algo llamado voltaje. Entonces, si yo coloco acá uno de esos que ustedes conocen, ¿sí? Inmediatamente ahí se me va a medir un voltaje. O sea que efectivamente yo tengo un voltaje ahí. Entonces, el modelo matemático sería ¿cuánto vale el voltaje en el condensador? ¿Sí? Entonces, voltaje en el condensador. ¿A qué es igual el voltaje en el condensador? Eso depende de la capacidad. Depende de la capacidad, porque si fuera más grande, o sea, recuerden que es más grande. O sea, si tuviera placas más grandotas y si estuvieran bien junticas, almacenaría más campo. Oigan, depende del condensador, correcto. ¿Y de qué más depende? Fíjense, depende de la corriente, depende de la cantidad de carga que se acumule, depende del dieléctrico, tiene un montón de cosas. ¿Está bien? Entonces, para usos en circuitos eléctricos sencillos, el modelo matemático para este circuito, para el voltaje del condensador, es el siguiente. ¿Sí lo vieron? 1 sobre C por la integral de I por dt. Bueno, quiero que sean sinceros en esta respuesta, digan la verdad. ¿Cuál modelo prefieren ustedes? ¿Utilizar este modelo o tratar de utilizar el modelo de la ley de Ohm aquí? Nada que ver con esas cositas raras, ¿no? Hubo un señor llamado Oliver Heaviside, que solucionó el problema. Bien, buscó la manera de poder reemplazar este modelo, ¿bien?, por un modelo más sencillo que cumpliera la ley de Ohm. Bien, pero para pasar esa vaina ustedes me tienen que poner mucho cuidado lo que vamos a hacer de aquí en adelante, para que ustedes vean cómo pasamos a un modelo matemático que es de nivel superior, que nos sirve para poder aplicar teóricamente la ley de Ohm en ese circuito. ¿Por qué digo que aplicar la ley de Ohm teóricamente? Porque este circuito en realidad está abierto, en realidad no hay continuidad, pero yo puedo hacer un pequeño bypass, ¿bien?, para hacer un modelo matemático mediante el cual yo pueda aplicarle a esto
desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de análisis, solamente de análisis, yo le puedo aplicar la ley de Ohm. Vamos a suponer que la cantidad total de electrones libres en este circuito es de 4 electrones libres. Les presento a mi amigo aquí esta bolita que está acá que llaman amperímetro. ¿Está bien? ¿Qué hace el amperímetro? Mide la cantidad de corriente. Mejor dicho, ¿qué es lo que mide? El paso de los Mide la cantidad de electrones. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mide la cantidad de electrones por unidad de tiempo. ¿Sí? Por unidad de tiempo. No es simplemente movimiento de electrones, no. Definición exacta de corriente, ahora sí, clásica de corriente, definición clásica de corriente. Este mide la cantidad de electrones que circulan a través de él por unidad de tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a prender este asunto para que gire primera media vuelta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sucede cuando pasa esto? ¿Sí? Entonces, aquí hay una fuerza, ¿está bien?, que hace que los electrones salgan de acá y vayan para acá. ¿Claro? Bueno, entonces salen estos dos de acá, circulan, esta fuerza los impulsa para allá y llegan aquí estos otros dos electrones. Bueno, entonces la cosa más o menos va así. Acá comenzó el asunto, ¿no? Tenemos, digo que me falta aquí poner todo bien. Bien. Bueno, durante todo este tiempo, la fuerza electromotriz sacó los electrones de acá y los depositó acá. Digamos que aquí ya se terminó el asunto. Entonces aquí en este momento vamos a hacer la siguiente acción muy importante. Ya. Pausa. Estaban todos mirando que queda. ¡Pausa! O sea, quieto ahí. Vamos a analizar qué pasa en ese momento. ¿Está bien? O sea, en este momento esto quedó quieto. ¿Está bien? ¿Qué sucede en este momento cuando termina el primer semiciclo, la primera mitad de la vuelta? ¿Qué sucede? Pues a ver, ¿hay voltaje aplicado en el circuito? Sí. Cero, miren, ¿no? Cero, no hay nada. ¿Hay corriente? No hay nada. ¿Está bien? Bueno. Pero ¿cómo quedó el condensador? El condensador quedó cargado. O sea, en este momento el condensador está así. ¿Todos me siguen? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces ahora, segunda acción también muy importante, o no menos importante. Play. ¿Sí? Play. Vamos a darle play a la vaina. Bien. En este momento, ¿qué sucede? Entonces, la bobina que está allá en el generador sigue dando la otra mitad de la vuelta, por lo tanto, genera fuerzas en sentido contrario, haciendo que todas las corrientes, todas las fuerzas giren en sentido contrario. O sea, que ahora la cosa va a ser en sentido contrario, ahora va a ser así. ¿Qué sucede ahí? ¿Sí me entiendes? Es una cosa, es que esto de la electrónica es tan difícil. Eso seguir la pista a 4 bolitas, eso es tan complicado. Entonces, este positivo, ¿qué hace con las 4 bolitas? Pasa. Acá y después de vaya, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces fíjense, miren acá en un momento determinado, miren, 4 bolitas viajando. ¿Sí? Yo sé que a muchos les aburre y es coherente y todas venas, pero ahorita se van a dar cuenta por qué es así. ¿Bien? Pasan a través de este señor 4 bolitas y llegan aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Pausa. ¿Bien? Bueno. ¿En qué estado quedó ahora el condensador? Aquí negativo, acá positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Lo vamos haciendo paso a paso, poco a poco. Para que ustedes siempre recuerden cómo es el proceso. Cómo es todo el proceso. Bien. La pregunta del millón.
¿Cuántos electrones en una unidad de tiempo determinada, en este momento no sé cuál, ¿está bien?, contó el amperímetro? Entonces, este señor contó 4 electrones por unidad de tiempo. ¿Okay? Esa es la corriente. La corriente es de 4 electrones por unidad de tiempo. Entonces la situación queda así. Si no cambiamos ninguna condición del circuito, queda 4 electrones para acá, 4 electrones para allá, 4 electrones para acá, 4 electrones para allá. ¿Bien? Pregunta, ¿en este circuito hay corriente eléctrica? O sea, ¿hay flujo de electrones por unidad de tiempo? Sí. Pero dijimos que el circuito estaba abierto. Pero sin embargo, usted dice que sí hay corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se necesitó para que existiera corriente en este circuito pese a que está abierto? El efecto del cambio de polaridad de la fuente, de la corriente alterna. Eso hace esto. ¿Cuál es la definición clásica de corriente eléctrica? El flujo pasa a través de este dispositivo, pasa a través de... ¿sí? En este caso, la corriente eléctrica, o mejor dicho, los electrones están pasando a través del componente. No, porque recuerden que él tiene aquí en la mitad algo llamado dieléctrico, ¿está bien? Pero por lo menos, tengo que los electrones llegan hasta la placa, se devuelven y llegan hasta la otra, se devuelven y llegan hasta acá, ¿no es cierto? No pasan a través del componente, pero en el circuito sí circulan. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo decir que efectivamente sí hay corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que esta corriente eléctrica tiene una restricción. ¿Cuál es? La corriente eléctrica no circula a través del condensador. ¿Circula por dónde? Por todo lo que no es condensador. O sea, se dice de la siguiente, los libros se dice así: circula por el circuito externo al condensador. ¿Listo? Entonces, con esa restricción, con esa salvedad, nosotros podemos decir que en este circuito sí hay corriente eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí hay I de T, sí hay corriente que varía con el tiempo, pese a que el circuito está abierto. ¿Ok? Entonces fíjense que eso es un inicio que nos permite como tratar de visualizar la posibilidad, ¿sí?, de que de alguna manera podamos aplicar ahí la ley de Ohm. Hemos establecido que en ese circuito, por lo menos en el circuito externo al condensador, hay corriente eléctrica y es de tipo alterno. Se va cambiando la dirección de movimiento. ¿Okay? Bueno, ahora viene lo siguiente. ¿Qué creen ustedes que yo podría cambiar aquí en las condiciones del circuito para alterar la corriente que circula por él? ¿Qué podría cambiar yo? Pues analicemos cuántas cosas tiene esta vaina acá. Amperímetro, no, pues el amperímetro es el amperímetro. Los cables no los puedo cambiar, ¿no es cierto? El condensador sí lo puedo cambiar. ¿Sí o no? Miren, a ver, hagamos un experimento a ver si podemos alterar la corriente que pasa por ese circuito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? O sea, lo pongo con el autito así. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo hago eso? O sea, mejor dicho, ¿qué pasaría si yo aumento la capacidad del condensador? Es lo que les quiero decir con ese torpe dibujo. ¿Qué pasaría si yo aumento la capacidad del condensador? Aumento el área de las placas. ¿Qué pasaría? Hay más electrones libres. Entonces hay más corriente en juego. Entonces fíjense que esa sería una manera de poder aumentar la corriente por el circuito. ¿Sí? Entonces, si yo varío la capacidad, eso me va a causar un cambio en la corriente. Entonces, si yo aumento las placas, yo ya no puedo decir que hay 4 electrones. Entonces ahora digamos que hay 8 electrones.
¿Sí? Entonces, solo con el hecho de cambiar el tamaño del condensador, el tipo de condensador, colocar uno más grande, solo con ese hecho yo puedo tener aquí en este perímetro ya no 4 electrones por segundo, sino 8 electrones por segundo. Desde el punto de vista de la definición de corriente, ¿es eso un aumento, sí o no, de la corriente eléctrica? En lugar de tener 4 electrones por segundo, ahora tengo 8 electrones por segundo. ¿Sí? O sea que, cambiando el tamaño del condensador, he conseguido un aumento neto de la cantidad de corriente que circula por ese circuito. ¿Ok? ¿Qué relación, qué proporcionalidad existe en este momento entre el tamaño del condensador y la cantidad de corriente que circula por el circuito? ¿Directa o inversa? Totalmente directa. ¿Está bien? O sea, escribámoslo así. Si capacidad sube, entonces, ¿qué pasa con la corriente? La corriente sube. Ustedes ahí claramente ven que hay una proporción directa entre las dos cosas. Si aumento condensador, sube corriente. Si disminuyo condensador, disminuye corriente. Proporcionalidad entre las dos cosas, directa. Directa. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo alterar al circuito? Hay otra cosa muy importante que le puedo alterar, ¿bien? Que hasta ahora no le he tocado. ¿Está bien? Y es esta que está acá. Lo que hemos denominado la frecuencia. ¿Bien? Recordemos, ¿qué es la frecuencia? La cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es corriente? La cantidad de electrones por unidad de tiempo. ¿Está bien? ¿Qué es frecuencia? La cantidad de vueltas por unidad de tiempo. ¿Bien? Cada vuelta que yo dé por unidad de tiempo se llama hertz. Cada vuelta que yo dé por unidad de tiempo, por segundo en ese caso, se llama hertz. ¿Qué es hertz? No la unidad de frecuencia, no. Hertz es un título honorífico. Ese nombre se lo pusieron en honor a alguien. ¿Sí? Se llamaba Heinrich Hertz. Fue el primero que logró producir una onda electromagnética después de que Maxwell las predijo teóricamente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en comunicaciones. ¿Qué es frecuencia? ¿Esto cómo se llamaría? Baja frecuencia. ¿Cómo llamaría esto? Alta frecuencia. Alta frecuencia, papá, alta frecuencia. Alta frecuencia. Diferencia entre baja frecuencia y alta frecuencia. Más vueltas por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el dibujo para una determinada cantidad de tiempo de alta frecuencia versus baja frecuencia? Entonces, esta sería baja frecuencia, digámosla por referencia. ¿Cómo sería alta frecuencia para la misma cantidad de tiempo? Pues más vueltas. Entonces acá, mientras que en una determinada cantidad de tiempo da una vuelta, aquí daría 1, 2, 3, 4 vueltas. Mejor dicho, el generador en este momento tiene 4 veces más frecuencia que en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Es claro? Y ahí está el simbolito. Bien, bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, es incrementar la velocidad con la cual está girando nuestro generador. Al incrementar la velocidad, estamos incrementando el número de vueltas por segundo. Mejor dicho, al incrementar la velocidad, lo que estamos incrementando es la frecuencia del generador. La velocidad con la cual están girando los electrones en el circuito. ¿Okay? Antes los electrones giraban así.
¿Sí? Ahora van a mirar así. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Tenemos nuestro condensador normal. Carguémoslo ahí un poquito. 4 electrones. Y ya vemos que esta vaina de vueltas. Claro, ¿cuántos electrones cuenta nuestro perímetro cuando van aquí por este lado? 4. ¿Está bien? Y cuando se devuelve, otros 4. 4 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí 4 y aquí 4. 4 por un lado, 4 por otro lado. Total 4. A ver, concéntrense aquí. ¿Qué va a leer en el perímetro? ¿Está bien? Recuerden que él tiene siempre un cronómetro. Él siempre mide en la unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, él en la unidad de tiempo medía así: 4 y 4. Ya, 4. 4 para allá, 4 para acá, 4. ¿Está bien? Y terminaba de contar en la unidad de tiempo. Ahora, lo que va a hacer es que va a mirar los electrones con mayor velocidad. ¿Está bien? Entonces, comienza el conteo. Ponle cuidado. El cronómetro. Miren aquí, miren. Cronómetro, miren. Comienza el conteo. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Cuántos contó? ¿Cuántos contó? Si la frecuencia de la fuente es 4 veces más que en la primera situación acá, entonces ahora, ¿cuántos electrones teóricamente contó mi perímetro? 16. A ver, pregunta, ¿hay 16 electrones? Lo que pasa fue que le hice una trampa al perímetro. ¿Bien? Como él cuenta por unidad de tiempo, lo único que yo hice fue moverle más rápido las cargas para que en la misma cantidad de tiempo contara la misma cantidad de carga, pero 4 veces, porque era de acuerdo con más frecuencia. ¿Cómo les pareció esto? ¡Qué trucazo! ¿Sí? ¡Qué trucazo! ¿Bien? Entonces fíjense que una forma un poco ficticia, ¿bien?, de aumentar la cantidad, de aumentar la corriente del circuito, más no la cantidad de carga del circuito, porque siguen siendo 4 electrones, ¿bien?, es que es aumentar la frecuencia, la velocidad con la cual los hago girar por el circuito. Bien, por lo tanto, a ver, ¿qué proporcionalidad existía entre capacidad y corriente? Era directa, ¿no? Capacidad más grande, entonces corriente más grande. Ahora analicemos la proporcionalidad entre frecuencia y corriente. Si frecuencia más alta, más velocidad, entonces ¿qué pasa con la aparente corriente que mide el perímetro? Entonces aparentemente va a medir más corriente. Bien, o sea, para efectos prácticos, yo puedo aumentar la cantidad de corriente en un circuito en un circuito capacitivo, o variando el tamaño del condensador, o variando la frecuencia de la fuente. Entonces, la corriente depende ¿de qué? De C, y además de eso, ¿de quién? De F. Ahí está. ¿Cuál es la conclusión del circuito capacitivo? Que yo tengo algo que hace que la corriente varíe. ¿Estamos de acuerdo? En el circuito capacitivo, por lo menos en el capacitivo, cuando todo se confabula, cuando se confabula capacidad con frecuencia, ¿sí?, cuando todo se confabula en el circuito, entonces yo tengo que la corriente puede variar. ¿Sí? Entonces devolvamos un tricitico al circuito resistivo. ¿Sí? Circuito resistivo. Bien. Pregunta, aquí en este circuito, ¿cómo hago para que varíe la corriente? Recuerden que aquí en este yo mantuve el voltaje constante, no lo toqué para nada. Por lo tanto, aquí también debo hacer lo mismo para que la comparación valga.
¿Sí? Entonces, en estos dos casos el voltaje es constante. Bien, en este yo ya estudié que efectivamente hay algo que puede hacer que la corriente por el circuito externo al condensador varíe. Yo la puedo alterar. ¿Sí? Bien, en este circuito, ¿cómo hago para que la corriente varíe? Le doy aquí a este mismo, ya, listo, varío la resistencia. Entonces, si yo, resistencia alta, si pongo resistencia alta, entonces, ¿qué pasa con la corriente? Y al revés. ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. En este momento ya podemos comenzar a fabricar el nuevo modelo. Ya tenemos los elementos básicos. En ambos circuitos existe variación de corriente. En este circuito depende exclusivamente de la resistencia. En este circuito la variación de corriente depende del condensador y de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que yo puedo alterar la corriente acá. ¿Bien? Todo este circuito, todo el comportamiento del circuito se puede resumir en un componente, ¿está bien?, que sea el culpable de que la corriente varíe. ¿Sí o no? Me voy a inventar un nuevo componente. Fíjense, es un invento. ¿Sí? Es un componente nuevo teórico que se va a encargar de resumir todas las cosas que tiene ese circuito para hacer que la corriente varíe. ¿Bien? Entonces, vamos a pintarlo. Un nuevo componente. Vamos a fabricar un nuevo componente que sea el culpable. A este le vamos a echar la culpa de que la corriente varíe. No vamos a hablar directamente del condensador porque ya sabemos qué es lo que pasa, ni a la frecuencia, sino ahora todo eso lo vamos a concentrar en un nuevo componente. Un componente misterioso. Normalmente las cosas misteriosas, ¿cómo las llaman? Componente que le podemos poner para que sea un componente misterioso, nuevo y raro. Vamos a llamarlo así, el componente X. ¿Existe el componente X? No, pura paja, eso no existe. ¿Está bien? Eso no existe. Solamente es un nuevo componente que me voy a inventar yo como modelo matemático. ¿Está bien? Para poder tener alguien a quien echarle la culpa del comportamiento acá. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ya han entendido? Lo que vamos a hacer es una supongación. Supongando que... Exacto. ¿Eh? Este nuevo componente X es una supongación. No es real, no es de verdad. ¿Sí? O sea, si ustedes se van a la novena y dicen, denme una resistencia que es la que varía la corriente, dicen, tomen su resistencia de un K. ¿Sí? Pero si ustedes van a buscar un componente X que varía la corriente, véndame un kiloohmio de componente X, ¿qué les van a decir? No lo tenemos. Eso no existe. Físicamente ustedes no lo pueden conseguir, no es un componente. Solamente lo vamos a utilizar para propósitos de modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces pintémoslo, pónganle cuidado. No, vamos a pintarlo aquí. Ya. No vieron, estaban mirando para el otro lado. Miren. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos el nuevo componente X. ¿Sí? Función del componente X. ¿Qué es lo que hace el componente X? Este componente X, o sea, ustedes ya saben cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la corriente en un circuito capacitivo se puede alterar variando el tamaño del condensador o variando la frecuencia. Ese es el efecto netamente físico, esa es la verdad. Así es como funciona. Vamos a olvidarnos de eso por un momento, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a echar el siguiente cuento. Es un cuento. ¿Sí? Les presento el nuevo componente X. Y debido a este componente X, la corriente varía. ¿Sí? Bien. Fíjense una cosa. ¿Cómo hago yo para conectar al componente X, que es teórico, con la realidad? O sea, que los que realmente tienen la culpa son la frecuencia del condensador. Entonces digo, es que el componente X es función de... Fíjense, este nuevo componente X es función
función de qué? De lo que realmente hace el trabajo, hace el efecto. O sea, de la frecuencia y del condensador. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí. Que el nuevo componente X es función de esas dos cosas. Esa es la manera de conectar al nuevo componente X con la realidad. Hasta ahí cómo vamos. Interesante, ¿no es cierto? Bien. Aquí este ejemplo lo utilizo mucho para mostrarles hasta dónde, esto es una muestra minúscula y pobre, de hasta dónde nosotros manejamos modelos matemáticos en electrónica. Nosotros hacemos muchos modelos matemáticos, ustedes aquí adelante van a ver, muchos modelos matemáticos que no son verdad, físicamente hablando. Son solamente modelos matemáticos para poder explicar alguna situación, algún funcionamiento del circuito. Son de mentiritas. Por eso son modelos matemáticos. ¿Estamos de acuerdo? No son de verdad. O sea, no hay un componente físico en la vida real. Usted no puede encontrar esa vaina. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Bueno, entonces este nuevo componente X, fíjense una cosa, cuando sube de valor, la corriente baja. Cuando baja de valor, la corriente sube. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué acabo de aplicar ahí? ¿Por qué aplicar ahí? Porque el nuevo componente X, para que yo pueda utilizar la lente ON, supongo que es que continuo, que la corriente pasa a través del componente X. La corriente pasa a través del componente X. Con eso ya maté la restricción que tenía y con eso ya puedo colocar ahí, hacer que esto funcione con la lente ON. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Esto es verdad o es mentira? Baja. ¿Está bien? Es solamente una suposición, supongación. Es un modelo matemático, no más. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué describe este modelo matemático? En este momento ese modelo está describiendo la función real del circuito, y es que cuando varío la frecuencia o varío el condensador, la corriente se va a alterar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué les parece eso? Súper interesante. ¿Sí? Bien, entonces, cuando este señor componente X sube, la corriente baja, porque como toda buena oposición debe ser inverso, ¿no? ¿Se acuerdan al circuito este que está acá? Bien, bueno, ese señor entonces es como una resistencia, funciona como una resistencia. Deberíamos llamarlo resistencia, ¿sí o no? ¿Lo podemos llamar resistencia? No, porque la resistencia es un componente real que existe. Mientras que este componente es teórico, es un modelo matemático, es solamente un modelo que muestra, explica un comportamiento del circuito. ¿Sí? Por lo tanto, no lo podemos llamar resistencia. ¿Está bien? Entonces nos toca buscar un nombre. Miren la búsqueda del nombre, que es bien difícil, ¿no? Un nombre para un modelo matemático que en teoría hace oposición, pero que no es de verdad resistencia. ¿Cómo podemos llamarlo? A ver, ayúdenme, ¿cómo se llama? Bueno, aquí el hombre lo quiere llamar reactancia. Bueno, yo lo voy a hacer caso. Llamémoslo reactancia. Qué casualidad. ¿Está bien? Entonces, el nuevo modelo matemático, el nuevo componente teórico, lo vamos a llamar reactancia. ¿Por qué tiene el nombre reactancia? Porque estamos diciendo que es algo que funciona de manera similar a una resistencia, a una oposición. ¿Estamos de acuerdo? Con la salvedad de que es de mentiras. No es un componente real, es solamente un comportamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, muy bien. Ahora, esta nueva reactancia o componente X, está bien, está siendo ejecutada por qué componente real. Por lo tanto, a esta reactancia vamos a llamarla reactancia capacitiva. Más adelante paso a demostrarles por qué les digo yo y cómo expresamos matemáticamente que es un modelo. O sea, que no es de verdad. ¿Sí? Que no es de verdad. Es solamente un modelo para mostrar una condición del circuito. ¿Qué es lo que queremos mostrar ahí? Que hay algo que hace que la corriente varíe. Y esto de pasadita nos sirve para convertir ese circuito en ley de Ohm.
¿Ok? Ley de Ohm. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es estudiar la relación que existe entre ese nuevo componente X y la corriente. ¿Sí o no? Es lo único que queda. Bien, entonces pónganme cuidado aquí que esto es muy importante. Bien, último pedazo. Ya, descansamos aquí. ¿Cuál era la relación entre frecuencia y capacidad con corriente? Entonces, si frecuencia sube, entonces corriente sube. Si capacidad sube, entonces corriente sube. O sea, la relación entre frecuencia y capacidad con respecto a la corriente era ¿sí? Bien. Vamos a analizar cuál sería la proporcionalidad entre este nuevo componente X y la corriente. Pues es la de toda oposición. ¿Sí o no? Es la de toda oposición. O sea, si componente X sube, entonces ¿qué debería estar haciendo la corriente? ¿Cómo? Bajar. Viceversa. Resistencia. A ver, aquí. Para poder aplicar la ley de Ohm, en la ley de Ohm, la cosa es así, ¿sí o no? Si resistencia sube, corriente baja. Si reactancia, que es la famosa oposición teórica que estamos desarrollando, sube, entonces la corriente debería bajar. ¿Sí o no? Debería bajar. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre el nuevo componente de reactancia y la corriente? ¿Sí o no? Si yo tengo que la relación entre frecuencia y capacidad con la corriente es directa, ¿sí? Y la relación entre reactancia y corriente es inversa, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación existiría entre frecuencia, capacidad y reactancia? ¿Directa o inversa? ¿Cómo? Inversa. ¿Correcto? Entonces, de acá yo puedo deducir que la relación entre esto es directo. Estoy directo acá. ¿Sí o no? Ya, es como si esto estuviera aquí directo. Entonces, ¿cuál es la relación entre esto que está acá directo con reactancia? Inversa. ¿Sí? Inversa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir eso ya con números. Bien, con letricas. Miren, ¿cómo se escribe que la relación entre la reactancia y frecuencia-capacidad es inversa? ¿Cómo escribir? Reactancia es inversa a frecuencia-capacidad. Para que sea igual, le hace falta un numerito. ¿Está bien? ¿Cuál numerito es? A ver, se los voy a decir. Ese número es bien difícil. Es un número que tiene que ver con que esa vaina da vueltas. ¿Cuál es el número que yo les dije que estaba relacionado con una vuelta completa? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número para una vuelta completa? 2pi, ¿se acuerdan? 2pi. La primera mitad es pi y la otra mitad era el otro pi. Por lo tanto, el número para una vuelta completa es 2pi. Por lo tanto, la reactancia capacitiva podemos decir que es igual a 1 sobre 2pi, ya saben por qué es este pi, multiplicado por f y multiplicado por c. Y esa es la fórmula de la reactancia capacitiva. Entonces, cuando ustedes vean esa fórmula, así el primerazo, ¿qué quiere decir esa fórmula? Que la relación, que la proporcionalidad entre el componente de reactancia y frecuencia y capacidad es inversa. O sea, que si frecuencia o capacidad aumentan, ¿qué va a hacer el nuevo componente de X? Va a disminuir. Entonces, ¿qué es la reactancia? La reactancia es un modelo matemático. La reactancia no es un componente físico real.
La reactancia solamente describe, es un modelo que describe el comportamiento del circuito capacitivo. Y no más. Para poder utilizar la ley de Ohm ahí, ¿qué hacemos? La corriente I de T es igual a ¿qué? Es igual a V de T, ¿sí o no? ¿Sobre qué? Miren, aquí está la forma en que se escribe la ley de Ohm para este circuito capacitivo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que en los circuitos de corriente alterna, el modelo que nos sirve para representar el comportamiento de la resistencia es el mismo modelo del circuito de DC. ¿Está bien? Pero que con el condensador, debido a que está abierto acá, tenemos un problema. No se puede aplicar la ley de Ohm. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos por un nuevo componente X. ¿Bien? Ese componente X va a englobar todo el comportamiento del circuito capacitivo, ¿está bien? En función del valor del condensador que está aquí escondido adentro y en función de la frecuencia del circuito. ¿Ok? O sea, el nuevo componente X es función de ¿qué? ¿Es función de qué? De la frecuencia y de la capacidad que hay en el circuito. ¿Ok? Bien. Y hemos concluido que la ecuación que nos relaciona, fíjese, esto es función de esto. Entonces la ecuación que nos relaciona el nuevo componente de X con frecuencia y capacidad es esta. Reactancia capacitiva igual a 1 sobre 2pi Fc. ¿Y se dan cuenta? La reactancia capacitiva es función de esto. Bien. ¿Ya está listo? Bien. ¿Cómo podemos nosotros de aquí en adelante utilizar el nuevo componente X? Con cuidado. No es un componente real. Es solamente un componente teórico. Es un modelo matemático. ¿Ok? Pero sabiendo eso y teniéndolo en cuenta, entonces yo puedo asumir que esto es una ¿qué? En general puedo decir que es una ¿qué? Es una oposición al paso de la corriente. ¿Cualquier corriente? Ahí está el truco. Esto solamente está definido y esto solamente existe cuando hay frecuencia. O sea, solamente cuando hay corriente. La reactancia es una oposición al paso de la corriente alterna. Ese modelo matemático no sirve para corriente continua. ¿Qué otra moraleja quedó de acá? De que ustedes en los circuitos trabajan con elementos que son de verdad existentes, son reales, pero también pueden trabajar con supuestos componentes que están ahí, pero que no son de verdad, no existen. Son solamente mero modelo matemático, son solamente mero comportamiento del circuito. ¿Sí? Que no hay otra forma de describirlo sino inventándonos un componente. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para decir que en el circuito? No, y es que le varió el condensador, y es que le varió la frecuencia, y es que... No, la manera de poderlo expresar para poder hacer análisis es matemáticamente mediante un componente. ¿Bien? Entonces, eso que está aquí es un comportamiento del circuito. Esto que está acá es un componente real del circuito. ¿Sí?